Estamos con Luis Ramírez, Diego, Comisión Directiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay. Hola, Paí, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal, tardes. Diego? ¿Cómo está? Hola, Víctor, ¿cómo están? Hola, Luis, ¿cómo anda? Bien, bien, acá guardando la cuarentena como corresponde, A full. quedándonos en la casa Claro. y tratando desde aquí de cumplir con nuestra tarea de seguir educando, ¿verdad? Luis, antes de meternos en el tema administrativo, que también es muy importante, obviamente, ¿pensás como educador que este puede ser finalmente el quiebre del modelo tradicional de educación y el inicio del arranque a nivel mundial de una nueva forma de escuela, de aprendizaje, de colegio? Muy incipientemente sí, yo confío en eso, yo creo en eso. Esto nos metió a todos de un solo golpe y de una patada, digamos, nos metió en la necesidad de tener que instalar las cosas que antes no se podían, que ya somos todos mayores, que no podemos. Bueno, hoy todo el mundo, un gran porcentaje está haciendo a distancia. Pero aquí, y me parece muy interesante la pregunta, porque en el concepto de la educación virtual, realmente nos va a permitir, lo más importante para mí es que se cambia el formato. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a saltar por fin del almacenamiento memorístico de contenidos a entender las capacidades. Y ese es un salto cuántico para la educación. ¿Qué quiere decir eso, Paí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo te voy a pedir a vos, en vez de que vos te acuerdes la fecha de la Guerra del Chaco, de las batallas de la Guerra del Chaco, yo te voy a pedir a vos que me expliques las causas de la Guerra del Chaco. Yo te voy a pedir a vos que me expliques por qué una guerra ocurre. Yo te voy a pedir a vos que me expliques por qué la humanidad recurrió a las guerras como un medio para resolver los conflictos. Entonces yo te estoy dando capacidades, estoy buscando que vos pienses, estoy buscando que vos desarrolles tu pensamiento a partir de un contenido. Y no simplemente repetir la guerra del Chaco del 33 al 35, la batalla en Anáhuac, que no sabe ni qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, eso en el modo virtual, en el modo a distancia, o sea, se puede hacer, pero es un reduccionismo que no tiene sentido y no se justifica, ni se puede en realidad técnicamente el almacenamiento memorístico. Porque yo te tengo que hacer preguntas, yo te tengo que dejar la pregunta para que vos leas solo y analices. Y lo otro que está detrás es que desarrolla la autonomía, que es la fundamental actitud que tienen que tener los alumnos en el siglo que van a vivir. Es decir, salir por ellos mismos a valerse. Y 3 principios tiene la autonomía, Diego. Que vos seas capaz de tener una idea, que vos seas capaz de explicar por qué y que seas capaz de llevarlo a la práctica. Estas son las consignas más importantes para nuestros hijos. Nuestros hijos que van a vivir un mundo donde van a competir con máquinas, si no son autónomos, si siempre tienen la maestra encima, la mamá encima, el le dice, bueno, sentate mi hijo, bueno, escribí, bueno, saquen su cuaderno, ahora copien, no va más. Ese mundo ya se acabó, ese mundo no va a retornar. Y esto nos da la oportunidad de prepararle a nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños para ese mundo. Es fantástica la oportunidad que tenemos. Ahora bien, nosotros tenemos mucho atraso, Diego, porque aquí hay que preparar 3 cosas. Una, la parte tecnológica, que a mi juicio es la más fácil. 2, el maestro, que cambia totalmente su cabeza de cómo tiene que enseñar. Y 3, el usuario. El niño tiene que tener autodisciplina. Lo más difícil del mundo es estudiar a distancia, porque vos tenés que ser disciplinado, vos tenés que tener tu horario, ya no está la maestra que dice, chicos, vengan, hora de clase. No, vos tenés que leer y tenés que entregar tu tarea mañana. Entonces... ¿Esto puede ahondar la brecha, Paí, entre chicos del interior y Asunción? De hecho, Diego, una de las cosas que nosotros sostenemos es que ni siquiera Asunción, hay Asunción y el Gran Asunción y colegios privados que ni siquiera a lo mejor todavía pueden hablar de este nuevo formato, este nuevo concepto. Así que la situación es importante porque es una oportunidad, pero hay que trabajar mucho en preparar a los que van a ofrecer el servicio y a los usuarios. Por eso que hoy, cuando el ministro, por ejemplo, dice vamos a usar las plataformas y va a ser es incorrecto, porque en un niño en el interior, por ejemplo, por poner en una ciudad cualquiera, YouTube, ¿qué posibilidades tiene de entrar en un trabajo a distancia? ¿Quién le va a ayudar? ¿Cómo va a ser? Un niño de 8 años va a agarrar un teléfono, va a entrar, va a agarrar una computadora, va a entrar. Es irreal, no es sostenible. No se puede hacer,
¿Y no cómo, se va a hacer. cómo se puede hacer entonces, Luis? ¿Cuál es el camino entonces? El camino es un camino que hay que entender que esto tenemos que incorporar, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que preparar los maestros, las escuelas. Te voy a poner un ejemplo concreto con lo que yo estoy en desacuerdo. Salió por ley que se prohíban los celulares en el colegio, cuando el celular es la base de Sí. todo lo que puede desarrollarse. Ahora, claro, si vos usás el celular para chatear nomás o para hacer visitas a Instagram o lo que sea, no tiene valor. Pero si yo uso el celular y bajo una enciclopedia y bajo, por ejemplo, fotos del cerebro y con eso doy mi clase, yo estoy ahorrando miles de dólares, millones de dólares al Estado paraguayo porque no necesito más que una conexión a Internet para dar clase de primer nivel. Este tiene que ser el proceso tiene que ser paulatino, de incorporación primero en la sala de clases, con presencia todavía importante del maestro, en un proceso de empezar a lanzar la distancia, entonces es un proceso que se tiene que dar, ¿no? Yo creo que hoy es importante porque todos vamos a hacer un esfuerzo para estar ahí, todavía no va a ser suficiente porque no estamos preparados para que el servicio tenga calidad, pero es un buen primer paso. Eso es lo primero. Lo segundo es, tenemos que empezar a pensar la formación de los docentes. En las ecuaciones de cambio y transformación educativa nunca se pensó en el docente. Y seguimos educando al docente en nuestro centro de formación docente como para una escuela que ya no existe. Entonces, ¿qué pasa si a partir de hoy decimos todos los centros de formación docente van a ofrecer esta nueva capacitación? Y empezamos un proceso en donde vamos a tener 20.000 maestros, 30.000 maestros formados, preparados, y ahí vamos saliendo adelante, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que a mí me preocupa, porque en este momento no veo una conducción pedagógica, no veo una conducción política de parte de los conductores del Ministerio de Educación. Y eso es lo que me preocupa muchísimo, porque esto necesita un liderazgo político y un liderazgo pedagógico. Y yo digo, se habla mucho de la reforma del Estado en estos días, ¿verdad? Y el MEC no puede seguir funcionando como una empresa, como una librería, no puede seguir funcionando como un comedor, no puede seguir funcionando como un lugar que reparte. Hoy el ministro y el viceministro en el mercado repartiendo comida. Esa no es la labor de un ministro de Educación, y no estoy diciendo nada en contra de PETA, al contrario, en contra del sistema que le obliga a un ministro y a todo su equipo que tenía que estar pensando en los sistemas pedagógicos y en estas innovaciones, le obliga a estar entregando comida cuando eso corresponde más a la acción social. O, por ejemplo... Totalmente de acuerdo, y se habla muy poco de los cambios para ahí. Que Diego, no se habló nunca de la reforma, el ministro no tiene tiempo, cuando las escuelas se le caen. El ministro tiene que dejar que el MOPC construya. ¿Por qué el Ministerio de Educación tiene que tener una legión de ingenieros, constructores y arquitectos? Es un error. Nosotros tenemos que ocuparnos solo de los maestros, y de esa reforma es la que hay que pensar. Acá la reforma del Estado no es solamente el presupuesto, sacarle el dinero a unos y a otros. Eso no es una parte nomás. La otra parte es repensar las funciones de cada uno de los ministerios, y la de educación en primer lugar, porque si no seguimos invirtiendo presupuesto y seguimos invirtiendo en donde no tenemos que invertir. Entonces, ¿por qué? Y te voy a contar un caso. Hay una empresa, la que más de comida, que más platos vende en la ciudad de Asunción, vende entre 20.000 y 30.000 platos por día. El Ministerio de Educación da casi 40.000 platos, o sea, es hoy la empresa de comida más grande que tiene la ciudad de Asunción, por lo tanto el Paraguay. ¿Pero a vos te parece que un ministro tenga que estar metido en eso, de educación? Entonces, tenemos que repensar en esta reforma del Estado, que tenemos que ocuparnos en primer lugar del Ministerio de Educación. Y te voy a decir por qué. 758 millones de personas en el mundo son analfabetas. Decime si eso no es una pandemia, Diego. 758 millones de personas. Y esta enfermedad del coronavirus se detiene simplemente con hábitos de higiene. Se baja la curva. Imagínate vos que estamos diciendo educación. Si tenemos una sociedad educada, si tenemos una sociedad que tiene hábitos de higiene, el crecimiento de esta enfermedad no se produce. Entonces, vos decís, y estamos invirtiendo millones en la salud, y me parece bien, hay que invertir millones en la salud y tiene que mejorar el sistema de salud del Paraguay. Correctísimo, pero si nos olvidamos de la otra pata, que es la educación, mucho vamos a invertir en salud y tenemos una salud remediativa y no una salud paliativa. Esa es la educación. La educación hace que no se llegue a necesitar los hospitales, pero sin educación no va a haber hospitales que alcancen. Y esta ecuación todavía la gente no tiene en cuenta, no toma en cuenta. Incluso,
y ahí me pone un poco triste la actitud de nuestros gobernantes, que sin tener este conocimiento de lo que significa la educación, lanzan alegremente cifras y dicen sencillamente que se reduzca la cuota en un 20, en un 30, en un 50, o como dijo el defensor del pueblo, hasta en un 90%. Eso es no entender las prioridades de un país. Eso es no entender la función. Perdón, pero te quiero preguntar un poco, porque es demasiado interesante esto, pero a lo mejor es para charlarlo más largo y a lo mejor en una mesa viéndonos la cara, ¿verdad? Porque es muy importante lo que estás diciendo. Yo coincido también en el tema del presupuesto. Hay países que hicieron el milagro educativo sin necesidad de gastar más, sino gastando mejor y no poniendo el tema plata como si fuese la solución. Pero te quería preguntar por esto justamente. Por un lado, el tema de las cuotas. Muchos padres se quejan y piden, no estamos recibiendo el mismo servicio, dicen algunos. Necesitamos que nos tengan un poco de comprensión los colegios como empresa y nosotros, digamos, como clientes, olvidándonos un poco del aspecto pedagógico, si se puede, en un colegio. Sí. Y lo otro, perdón que te meta todo en una misma pregunta. Sí, métele. ¿Te parece que hay que volver a clase o se puede aguantar más, mucho más, digamos así? Te voy a decir una cosa, voy a empezar por lo último. 1.500.000 alumnos y 100.000 maestros. Mete al sistema, no hay coronavirus que no se contagie y no crezca en forma exponencial. Lastimosamente, pero también por suerte para la salud, la escuela, el colegio tiene que ser el último en habilitarse y en abrirse la puerta. Tenemos que esperar más en educación. No es posible, sería, y el agente de contagio sería, pero sería tremendo, ¿verdad? Entonces todo el esfuerzo que se hizo sería en vano. Ya hicimos tanto esfuerzo ahora, hagamos un esfuerzo mayor. Y ahí es donde yo veo, y junto a esto, la falta de liderazgo pedagógico, la falta de liderazgo político, porque el conductor educativo tiene que salir a dar la tranquilidad a todos, no a encender una evolución social. ¿Por qué? Porque la escuela privada es un servicio que dura un año, se paga fraccionado a los efectos de que sea práctico el pago de la cuota, pero sí es un servicio anual. Entonces, si ese servicio anual no se interrumpe y se va a cumplir, no hay ningún problema. Ahora, hay que separar ese análisis, que podemos hacer un análisis económico, del otro análisis, el análisis pedagógico de este tiempo y sobre todo psicológico, porque los padres están en una encrucijada. Si tienen a los chicos en la casa haciendo muchas tareas, algunos muy bien en un nivel virtual extraordinario y otros teniendo que fungir también de maestros, y esto es lo que genera un ánimo todavía mucho más caldeado, porque el papá, la mamá están en la casa y también tiene que sentarse a hacer las tareas. Entonces no se está entendiendo cuál es la acción de este tiempo, y voy a decir cómo se soluciona de una manera muy simple. Tenemos que ajustar el calendario escolar de septiembre a enero, si es necesario ir más horas o ir los sábados, aprovechar este tiempo para hacer actividades que pueden ser sencillas o simples de comprensión como lecturas, no meter matemática y comunicación, que es meterle en una complejidad a los padres, sencilla y simplemente dar sociales, actividades que tengan que ver con todo el área de sociales, cívica, geografía, historia, que el alumno puede leer y en 2 o 3 días puede conectarse con su maestro y podemos establecer un sistema de aprendizaje de manera que esas materias cuando volvamos en septiembre ya se saquen del calendario, y tenemos un calendario que va a ir de septiembre a enero en donde cumplimos con todo el servicio, con todo el programa. Es muy sencillo, es muy simple, pero necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos reunirnos con nuestras autoridades, necesitamos el liderazgo político y pedagógico, y eso no está ocurriendo. Entonces, hay una dificultad, pero es de fácil solución, pero tenemos que estar todos juntos y todos unidos en esto. Y entonces, el tema de dejar de pagar las cuotas, Diego y Víctor, las cuotas constituyen el 87%, el salario del maestro constituye el 87% del presupuesto de una escuela, más o menos. Si dejamos de pagar las cuotas, ¿cómo hace un colegio? Hay 20, 30 colegios a lo sumo que van a poder asumir y que van a aguantar, y lo dudo. Pero hay 2.000 instituciones privadas, 20% del sistema educativo nacional. ¿Cómo van a aguantar esas escuelas pequeñas y medianas que no se les pague? ¿De dónde van a sacar? Y eso significa 30.000 maestros,
20.000 mujeres que pueden quedarse sin trabajo, porque la escuela no está en condiciones, no porque no quiera, no tiene condiciones de poder pagarle a sus maestros si no cobra la cuota. Entonces creo que además hay un concepto de solidaridad, para mi modo de ver, falso, porque Diego, si vos te quedaste sin trabajo, ¿de qué te sirve que yo te haga el 50% de descuento? No te ayudo en nada si vos no me pagar ni un guaraní. Y Víctor sigue trabajando y puede pagar 100%. ¿Por qué le viene en este momento a hacer la reducción si estaban mal dentro de su presupuesto pagar? Entonces, esa solución mágica de un recorte para todos no va. Nosotros lo que decimos es que cada escuela se reúna con sus comunidad educativa de sus padres y aquel que no puede se le aguante. Y aquel que puede pague para poder aguantar al que no puede y nunca suspender el servicio educativo de un niño porque su familia no puede pagar como... Volver a la idea de la comunidad educativa, por así decirlo. Por supuesto, así mismo, Diego, es una solidaridad la que necesitamos hoy. Entonces los que pueden paguen, porque hay muchos como vos, como yo, que no van a poder pagar, que son los papás de tu compañero, de compañero de tu hijo. Ayuda pagando, eso es todo lo que pedimos. Pero no podemos salir a tirar una medida, y lo que más nos puede ser triste es que la medida viene propuesta desde algunos actores del gobierno, algún diputado iluminado, el ministro de Educación, el defensor del pueblo, es lo que lanzan alegremente una medida que puede producir un caos social. Es una irresponsabilidad decir lo que ellos han dicho. Genera un caos social, es no tener idea. Y no correspondía, Paí, que desde el Estado aparezcan con algún tipo de solución también, tipo subsidio, decir, bueno, pueden aliviar cuotas en tanto porcentaje y nosotros vamos a estar cubriéndole o buscando alguna exoneración impositiva, no sé qué pagan ustedes. Para que tengas un número, es muy correcto lo que vos decís, porque si el Estado lanza la propuesta de hacer una reducción, que se haga cargo el Estado, ¿verdad? Y entonces eso tampoco es mucho. ¿Sabes cuánto significa todo el sistema educativo durante 3 meses? Son 15 millones de dólares. El sistema educativo privado no es nada para la crisis. Y hoy hablaba con el senador Riera y decía, él al aire decía, hay 220 millones de dólares que todavía no tienen colocación, que no están ubicados. Y el sector privado, si es que se quiere mantener eso, no estoy de acuerdo con financiar la iniciativa privada, pero sí ayudar, puede tomarse el lujo de decir, bueno, que los padres no paguen 3 meses los colegios y esta es la intervención que hacemos, 15 millones de dólares y 3 meses los padres no pagan el colegio y se sigue el servicio. O sea, también existe esa posibilidad, pero hay otras, como el IPS, hay otras, pero hay tantas medidas que podemos hablar, pero no podemos hacer si no hablamos con el gobierno, si no nos sentamos a hablar con el gobierno, si no nos recibe el ministro de Educación. Hace 10 días le presentamos la nota, hasta hoy no nos recibe. Si no podemos hablar con el ministro de Hacienda. Entonces es difícil encontrar una solución cuando no hay posibilidades de diálogo. Eso es lo que más lamentamos. Hasta ahora entonces no hubo tampoco mucho acercamiento, puedo también leer de todo esto. Y sí, nosotros intentamos por todos los medios acercarnos, hablar, recurrimos a mucha gente que nos pueda ayudar a llegar, presentamos una nota como corresponde y no somos escuchados, y lo peor es que somos atacados. Es más, el defensor del pueblo hasta presentó un amparo que la jueza rechazó. Y nadie nos escucha, y rechazó justamente en las causales de rechazo es porque no se agotaron las instancias de diálogo. Entonces no hay diálogo de parte del gobierno y a nosotros no es que no queremos que hablen con nosotros tenemos parte de la solución, no solo para el sistema privado, también para el sistema público. Tenemos diseñado un calendario escolar que calza perfectamente para que se pueda reorganizar la escuela pública también. Tenemos y pusimos a disposición del sector público todas nuestras plataformas para darle contenido, porque el MEC tiene plataforma, pero a veces no tiene contenido. Pusimos a disposición la alianza con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el tema de educación a distancia. Es decir, muchas cosas nosotros podemos hacer, queremos hacer, y ofrecimos nuestras escuelas al Ministerio de Salud para que se armen las campañas ahí, las tiendas
para que puedan dormir los médicos, porque tenemos 2.000 instituciones ubicadas geográficamente, estratégicamente en toda la República, de manera que los colegios que están cerca de los sanatorios se puedan usar su infraestructura para que puedan dormir los médicos. O sea, ofrecimos alimentos, estamos ofreciendo un montón de salidas y de soluciones y de contribución a la crisis, pero no podemos porque no tenemos abiertas las puertas para un diálogo con las autoridades. País, no sé, Víctor, si tenés algo para preguntar o agregar. Yo creo que estamos por acá, Diego. Correctamente. País, te mandamos un abrazo. Gracias, Diego, y me encantaría, como dijiste, después en algún momento sacarle un poco la punta a ese lápiz de la renovación de la educación y sentarnos a ese diseño de lo que es, cómo puede ser un Ministerio de Educación moderno y que aproveche esta coyuntura. Lo último, y esto sí lo último, ¿qué falta hace la parte social de la escuela? Yo valoro muchísimo, no me está escuchando mi esposa ahora, que enseña matemática, pero nada de eso es importante. ¿Cómo extrañan los chicos, las chicas, estar con los compañeros, compartir? ¡Qué pucha! Es un momento difícil para todos y a lo mejor hay que buscarle la vuelta de aprendizaje. Es así, Diego, y ese es otro tema muy interesante, las asignaturas del futuro, las asignaturas de la escuela. Los chicos se van a la escuela ya no para aprender a leer y escribir, sumar y restar, se van a la escuela para desarrollar el ser. Mira lo que te digo, se van a la escuela para desarrollar el ser y el convivir, porque eso no hay un lugar donde se enseñe, y la escuela tiene que hacer su énfasis en el desarrollo del ser y del convivir. Para matemáticas y lengua hay miles de apps y lo pueden hacer ellos solo con su celular, a distancia con su computadora, pero aprender a ser humano y a convivir con otros se aprende solamente en grupo en la escuela. Gracias, País, un abrazo. Abrazo, Diego, abrazo, Víctor, muchas gracias. Abrazo, Luis.